Ya nos explicaron en qué consiste su función, cuáles son las dificultades, cuál es su día a día. Ahora un tema que nos interesa mucho a los abogados externos es qué criterios manejan para seleccionar a sus colaboradores. Si lo que buscan es el abogado, lo que buscan es el estudio, cuáles son las características que debe tener el abogado que van a contratar cuando tienen que afrontar una crisis, que son elementos importantes que nos sirven a su vez a nosotros, quienes funcionamos como externos, para saber qué es lo que se quiere, cuál es la valla que debemos pasar, qué es lo que nuestro estudio o nosotros mismos debemos vender. Sin ninguna al mismo tiempo. Lo que sucede es que cada crisis o cada, no necesariamente crisis, sino cada actividad que requiera un asesor externo, pues hay dos elementos que finalmente por los cuales uno recurre al abogado externo. Puede ser desde una recomendación como un abogado reputado o de repente un servicio más especializado. Hay estudios grandes con grandes abogados, pero que el servicio puede ser más distante del cliente, ¿no? Entonces uno evalúa qué es lo que necesita para atender la incidencia. No quería dejar de comentar de que el abogado de estudio, y bueno, los abogados siempre se nos compara con los médicos, ¿no? Haciendo una analogía, una similitud. Digamos que el abogado de gerente legal, el abogado de empresa, es un abogado generalista que conoce mucho del negocio. Es, digamos, un médico de cabecera, si queremos hacer la comparación. Mientras que cuando ya el paciente tiene un problema más serio, más específico, que el médico de cabecera, que es el del día a día, no puede atender, pues lo deriva a un médico especializado. Entonces depende. Utiliza. Bueno, en realidad la decisión para contratar a un abogado es independiente de que se trate de un asunto de crisis o no de crisis, ¿no? Yo no hago ninguna diferencia en este caso. Si es un asunto que nosotros necesitamos de un experto, contratamos a la persona, al menos en mi caso, ¿no? A mí no me interesa o no tomo en consideración en qué estudio de abogados trabaja el abogado, sino de acuerdo a las referencias que tengo de la persona o de pronto ya de lo que lo conozco, decido a quién contratar independientemente del estudio en que se encuentra, ¿no? Es más, normalmente cuando un abogado en el cual nosotros confiamos, si cambia de estudio de abogados, yo voy a seguir a ese abogado, ¿no? Independientemente de dónde trabaja. No busco un buffet de renombre en donde hayan una gran cantidad de abogados. Prefiero yo buscar al abogado que en ese momento, y por la especialidad y por el conocimiento mío de actuación en otros temas, me puede ayudar o está más cerca a ayudarme en contribuir a manejar la crisis que se me presenta, ¿no? Tiene que ver con la capacidad del asesor externo de también ponerse en mi lugar, de no simplemente darme un consejo legal, sino de elaborar toda una estrategia que normalmente... Mayor énfasis le pongo al prestigio al abogado. Finalmente los estudios son un grupo de profesionales que se juntan para ejercer el derecho, y en el estudio, en los estudios siempre hay todo tipo de perfiles, ¿no? Entonces básicamente busco el prestigio del abogado con el soporte de un estudio que tenga un equipo y una infraestructura adecuada para poder prestarnos una ayuda inmediata y especializada en el tema que se necesite. Yo creo que no hay una respuesta única a esa pregunta. Y me explico. Si por ejemplo nos encontramos frente a una crisis de imagen, donde hay un medio de televisión, un medio de comunicaciones que va a sacar un reportaje negativo que le impacta al banco en uno u otro sentido. Ahí en realidad pensar en que hay que pedir la opinión del estudio X, Y o Z para no nombrar a ninguno y que se queden otros afuera, resultaría ocioso, porque terminas pidiendo la opinión a un profesional no muy conocido dentro de, evidentemente, un estudio conocido. Y el sustento que se va a requerir para salir de esa crisis es la opinión del técnico, no la opinión del estudio. Y por eso es que en esas crisis, en realidad lo que hay que buscar es al técnico, independientemente si este técnico está incorporado a un estudio grande o no. Sin embargo, si por ejemplo la crisis es una demanda millonaria de un estudio y que está patrocinada por un estudio relevante, ahí el tema puede cambiar. Porque evidentemente no hay que desconocer que más allá de que el estudio es un conjunto de personas que pueden ser muy técnicas
o no tan técnicas, el estudio per se te involucra una estructura de representación que va más allá de un abogado particular. A nosotros nos ha pasado que teniendo una contingencia, una controversia, con un estudio muy de peso al frente, hemos buscado al técnico que estaba migrando de un estudio, estaba justamente en la etapa de migración de una estructura muy grande a una estructura más unipersonal. Y no nos ha ido muy bien. Y eso es, de alguna manera, un ejemplo claro de que siempre la estructura del estudio que acompaña es importante en determinados casos. Bueno, ya nos mostraron ellos cuál es su labor, los criterios que utilizan para seleccionar a sus colaboradores externos. Ahora es importante saber qué es lo que requieren para ganarnos su confianza. Y acá en esta parte del video, en esta etapa, nos muestran cuáles son sus exigencias, cómo es que el abogado externo va a lograr de alguna manera superar la expectativa que puedan tener ellos y ganar la confianza para que nos recomienden y a su vez quedarnos continuamente trabajando con la empresa la cual gerencia. Creo que lo principal es que el cliente se sienta seguro y se sienta confiado con ese abogado. Me ha pasado, y a todos nos ha pasado, que de pronto tenemos que lidiar con un abogado que no nos contesta las llamadas, o que no está disponible, o que no nos presta la atención, y para el cliente lo más importante es resolver el problema y pronto, ¿no? Quizás ese abogado externo tenga otros casos más importantes, pero para el cliente su caso es el más importante. Entonces, la confianza, valoro mucho la confianza que se genera cuando uno pues puede llamar, mandar un correo, tiene facilidad de contactar a un abogado, y si no lo contacta inmediatamente le responde las llamadas, que el abogado sintonice bien en la problemática y atienda personalmente el tema y no lo lee un equipo que no conocemos, digamos, y que realmente esa relación de cercanía es un valor agregado que creo los estudios están trabajando más para brindarlo, porque se han percatado que es bastante valioso, por encima de la reputación de los abogados que tienen, que muchas veces son reputaciones que bien merecidas, pero que finalmente para el cliente no resultan al final valiosas cuando no se siente bien atendido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el abogado que se vende como un sabelotodo es un farsante, para mí, por definición. Entonces, una persona que te dice las cosas transparentemente y que reconoce abiertamente qué cosa puede hacer y qué cosa no, ya para mí es una gran cosa, ¿no? Y lo que yo busco en ese abogado es que me inspire confianza, ¿no? Así como uno puede tener un pediatra para tus hijos, ¿no? Una persona en la cual tú confías de acuerdo a la sensación que te da. No solamente son referencias, sino tú conoces a una persona de cómo te mira, cómo te saluda, cómo habla, ya te das cuenta si es una persona de confianza o no. Entonces, lo que yo busco primero es, como digo, que me dé confianza en cuanto a su forma de hablar, su forma de mirarme, su forma de dirigirme a mí, en la forma como se dirige a mí, perdón, y obviamente tomo en consideración sus antecedentes académicos, eventualmente su cartera de clientes también, ¿no? Un abogado que tiene clientes importantes te da pues cierta confianza adicional, ¿no? Pero yo me debo sentir cómodo con él, tengo que tenerle mucha confianza. ¿Y qué es lo que a mí me transmite confianza? La seriedad y la sobriedad. Y en este caso en particular, a menos que sea necesario dentro de la estrategia dar algún tipo de declaración a los medios, etc., yo prefiero un perfil, digamos, menos notorio, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera, obviamente, estoy siempre evaluando habilidades, destrezas, ¿no? En temas trabajados en otra oportunidad, o también uno se basa mucho en las recomendaciones de abogados, ¿no? De colegas míos a los que yo les tengo mucha confianza. A ver, básicamente tiene que ser una persona confiable,
Y evidentemente el tema de confiabilidad es un tema que se demuestra, ¿no? Tiene que ser una persona que esté disponible, que conozca su tema y que conozca también el negocio, ¿no? Porque las soluciones que este externo me tiene que dar tienen que ser soluciones que yo pueda incorporar de manera práctica a mi negocio. Muchas veces tenemos abogados muy académicos, pero al momento de que quieres aplicar la solución, es una solución que no se puede aplicar por las diferentes circunstancias de la misma velocidad y dinámica del negocio. Entonces, básicamente una persona disponible, comprometida, ¿no? Especializada y que sobre todo tenga esa visión de negocio práctica que nos permita a nosotros incorporar soluciones legales de manera pragmática, más no superficial, ¿no? ¿Y qué tan importante? Bueno, evidentemente lo primero es el conocimiento técnico, eso es fundamental. Si no se está hablando con un referente, en realidad es mejor no hablar con él y no perder el tiempo. O sea, yo creo que hay abogados y abogados, y si estamos hablando concretamente de buscar una opinión diferenciada que le va a aportar a una gerencia legal, ¿no? Tiene que ser evidentemente una opinión sobresaliente en el mercado, sin ninguna duda. Pues es parte de un todo, ¿no? Es parte importante, sí, el sentirse cómodo con la persona que te está asesorando. Finalmente, es como decía en el ejemplo del médico, ¿no? Cuando uno recurre al médico tiene que sentirse cómodo y confiado de que el médico lo va a curar, que el médico lo está atendiendo y le está prestando la atención al problema para resolverlo. En el caso del gerente legal con el abogado externo, el gerente legal de por sí ya tiene algunas limitaciones, o ha recurrido a un estudio, a un abogado externo para que lo asesore y lo acompañe en la solución de este problema. El abogado, el gerente legal interno de una empresa no está delegando tampoco a un abogado externo, está pidiendo a la compañía porque el gerente legal tiene que continuar gestionando ese problema. Y si no siente esa compañía, que es la que espera, pues naturalmente no va a generar una relación de confianza. Probablemente en una siguiente oportunidad que haya un problema parecido va a pensar dos veces si va a contratar a esta persona o recurre a otro que lo pueda acompañar en la solución del problema. Bueno, yo no diría que define su continuidad como asesor. Es muy extraño encontrarse con un abogado que sea tu proveedor de servicios legales y que no te trate cordialmente, ¿no? Sería pues un suicidio profesional. Yo creo que nunca he trabajado con un abogado que no sea cordial conmigo. En su fuero interno podrá pensar que soy un estúpido, probablemente yo, y no me lo va a decir, ¿no? Entonces, yo creo que es casi imposible encontrarte con una persona que no sea cordial. Más bien, creo que la pregunta podría ir si es que tiene que haber química o no con ese abogado externo, ¿no? Y definitivamente, si es que no hay química con esa persona, es difícil seguir trabajando con él. Pero no porque... Esa relación que uno genera con el abogado que está viendo el caso. O sea, no significa que vas a llamar a un amigo tuyo. No. Significa que esta persona va a estar disponible en el momento que tú lo necesites y se va a poner en tu lugar. Si un abogado externo sabe ponerse en tu lugar cuando tú tienes que tomar decisiones que rebasan lo estrictamente legal, ahí está pasando, ahí hay un círculo virtuoso, como diría yo. Claro, eso es lo que tendría que... Es fundamental, ¿no? Yo creo que como en cualquier relación, es muy importante que la relación no solamente sea cordial, sino sea una relación de confianza, ¿no? El abogado yo creo que debe saberse ganar la confianza de su cliente, porque es la única manera en que pueda prestar un servicio mucho más efectivo. Evidentemente la relación cordial creo que facilita muchísimo la solución de los problemas, ¿no? Y digamos, proponer soluciones que realmente puedan ser aplicadas, ¿no? Sino cercanía. Y yo creo que ahí sí es enormemente diferente y va totalmente ligada a la respuesta anterior, a la respuesta a la pregunta anterior. Esto es, el estudio externo tiene que estar absolutamente cerca durante la existencia del conflicto al cliente o a la gerencia legal que solicita los servicios. Si es que no existe esa cercanía, yo creo que por más conocimiento técnico que existe en el medio, lo que puede haber es un mal enfoque en la solución del problema. Y por eso es que yo creo que es tan importante el conocimiento técnico como la cercanía. Nuevamente quiero agradecer a Tania, a Lucho, Jorge, Nelson, Gustavo por la colaboración que han tenido para poder realizar este video. Son muchas las enseñanzas que nos han dejado.
me quedo principalmente con el hecho de que a nosotros los abogados se nos pide y se nos exige conocimiento, se nos exige experiencia, pero además en lo personal se nos pide mucha empatía, disponibilidad y confianza. Elementos básicos para que gente de primer nivel, los buenos clientes nos busquen y poder ganar un lugar en el mercado. Muchas gracias por su atención.